¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Manuel Castañeda Amasifuen del curso de literatura. Como todos nuestros temas importantes, claro está, veremos hoy otro tema de la misma magnitud, del mismo nivel: la Edad de Oro española. ¿A qué llamamos Edad de Oro española? A la época de esplendor de la literatura de ese país, o también el esplendor de las letras castellanas. En el siglo XV, España consigue su unidad política con la unión de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Ello llevó a la consolidación militar y a las conquistas de España por muchas partes del mundo. Y con ello llevan el castellano a esos lares. El castellano se convierte en una lengua expansiva. ¿Ok? Ahora, en esta lengua castellana van a escribirse obras de notable calidad artística. Justamente al conjunto de esas obras ya escritas durante los siglos XVI y XVII se le llama Edad de Oro española. Ni antes ni después se dice que ha habido una época tan maravillosa de esta literatura, sin desmerecer, por supuesto, autores anteriores y posteriores a la Edad de Oro, sino que en una época, ¿no?, se juntaron autores, ¿no?, literalmente, se juntaron autores para darnos obras no solamente a la lengua española, sino a la literatura universal, muchachos. Entonces, la Edad de Oro española es el esplendor de la literatura española y comprendió dos siglos, XVI y XVII, el Renacimiento y el Barroco. Recuerda que el Renacimiento surge en Italia en el siglo XV y se expande luego por muchos países de Europa, entre ellas España. El Renacimiento se desarrolla en Europa inicialmente con un marcado sello italiano. Por ejemplo, en este siglo en España, siglo XVI, triunfan formas poéticas italianas, como el endecasílabo, verso de 11 sílabas, como el soneto, el verso de 14 sílabas. Entonces, fue un periodo de asimilación de formas extranjeras, específicamente italianas, en la literatura española, con la cual la literatura española se enriquece, muchachos. ¿Ok? Y el Barroco, sin lugar a dudas, fue el periodo más prestigioso de la literatura española en el siglo XVII. ¿Ok? Muchachos, la Edad de Oro española cultivó todos los géneros literarios: la narrativa, la épica también, la lírica, el teatro. ¿Ok? Acá tenemos un cuadro de los principales representantes de la Edad de Oro española y luego marcado por géneros literarios: poesía, novela, teatro. ¿Ok? En poesía destacan Garcilaso de la Vega y Guzmán, Fray Luis Ponce de León, Luis de Góngora y Argote. Chicos, Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León dentro del Renacimiento, Luis de Góngora y Argote en el Barroco. La novela tiene a Miguel de Cervantes Saavedra, a Mateo Alemán entre sus máximos representantes. Y el teatro fue un teatro de lujo: Lope de Vega y Carpio, Tirso de Molina, Pedro Calderón de la Barca, que le dieron luces al teatro español de la Edad de Oro, muchachos. Si tenemos que mencionar obras por cada uno de ellos, pues vamos. Garcilaso de la Vega,
autor de Salicio y Nemoroso. Fray Luis de León, Oda a la vida retirada. Luis de Góngora y Argote, Soledades. Miguel de Cervantes Saavedra, qué duda cabe. Hoy desarrollaremos esa obra. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Mateo Alemán, autor de Guzmán de Alfarache, una novela picaresca. Y hablando de novela picaresca, no podemos dejar de mencionar una novela anónima. Sí, seguramente te recordarás, El Lazarillo de Tormes. En el teatro, Lope de Vega y sus innumerables obras teatrales. Lope de Vega es considerado, chicos, el escritor que más obras ha hecho en el mundo, siendo la más aceptada Fuenteovejuna, de aquel pueblo que mató a su gobernador por abusivo. ¿Quién mató al gobernador? Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una. Célebre estrofa de esta obra de Lope de Vega. Tirso de Molina pone en escena El burlador de Sevilla, donde aparece la figura del Don Juan, mujeriego, aventurero y burlador. Y Calderón de la Barca, ingenioso dramaturgo del barroco español, autor de la famosa obra La vida es sueño. Muy bien, chicos, Miguel de Cervantes Saavedra. A lo largo de los años y de los siglos, su imagen, su figura ha ido creciendo notablemente. ¿No? Toda una leyenda, don Miguel de Cervantes Saavedra, al punto de ser considerado la máxima representación de todas las letras castellanas. Miguel de Cervantes Saavedra, llamado el Manco de Lepanto y Boccaccio español. Manco de Lepanto pasa por una cuestión militar. Dicen que él quiso ser famoso como tal, como militar. Claro que el destino le deparó fama como escritor. Peleó contra los turcos en la famosa batalla naval de Lepanto, donde pierde la movilidad del brazo izquierdo. Por eso el apodo famoso de Manco de Lepanto. Lo de Boccaccio español es referido a Giovanni Boccaccio, escritor narrador del siglo XIV italiano. Literariamente, Cervantes se inspira en Boccaccio italiano. Por eso que le llaman Boccaccio español. Recuerda que Giovanni Boccaccio es conocido como el creador de la narrativa moderna, con sus cuentos agrupados en el Decamerón. Así, Cervantes es considerado padre de la novela moderna. ¿Ya? Cervantes nace en el año 1547 en Alcalá de Henares y muere en Madrid el 23 de abril de 1616. Recuerda que 23 de abril en el calendario cívico es conocido como el Día del Idioma, justamente en alusión a la muerte del Manco de Lepanto, 23 de abril. ¿Estamos? Es considerado, chicos, el más célebre novelista del mundo. Cervantes marcó para la novela mundial un antes, un después. Miguel de Cervantes Saavedra, entre otras cosas que tenemos que mencionar, fue una persona que tuvo muchas dificultades en su vida. Hay unos versos que él escribió que dice: yo que siempre me afano y me desvelo por saber que tengo de poeta la gracia que no me concedió el cielo. Él mismo se minimiza como poeta, ¿ok? Pero claro, su genio está en la novela. Yo soy más versado en desdichas que en versos. Escucha, yo soy más versado en desdichas que en versos. Desdichas, infortunios. Pues bien, sí, hemos dicho, llevó una vida bastante llena de dificultades, ¿ok? Aunque se dice que Cervantes conoció muchas regiones de España, las cuales, como fotografía, ¿sí? Como fotografía,
¿ok? Los va a describir en su novela mayor, Don Quijote de la Mancha. Muchachos, Cervantes hizo poesía, en el cual él se consideraba poca cosa, hizo teatro también, pero era la época en que dominaba el teatro Lope de Vega. Podemos mencionar la rivalidad que existía justamente con este autor, con Lope de Vega, Cervantes y Lope. Pero él es célebre en novelas, hemos dicho, el más célebre novelista del mundo. Ok, entre sus novelas destacan Don Quijote de la Mancha, La Galatea, que es su primera novela de tipo pastoril, Persiles y Segismunda. Se dice que Cervantes consideraba su mejor novela a Persiles y Segismunda. Él firmó 4 días antes de morir esta novela. Novelas ejemplares que reúnen en total 12 novelas, entre las que destacan La Gitanilla, Rinconete y Cortadillo, Coloquio de los Perros, entre otras novelas. A ver, chicos, Miguel de Cervantes Saavedra consideraba que Don Quijote de la Mancha era una novela de segunda mano. O sea, no la consideraba como su mejor obra, o tal vez se habría sentido satisfecho con esta obra. Ok, ya hemos dicho, para él su obra cumbre era Persiles y Segismunda. Pero como hemos visto, a lo largo del tiempo, la imagen de Cervantes ha ido creciendo hasta volverse toda una leyenda. Lo mismo ha pasado con Don Quijote de la Mancha. Esta novela, Cervantes la escribió para acabar con las novelas de caballería. A ver, las novelas de caballería, ¿ok?, basados en aventuras medievales, algunas tienen, digamos, un sentido demasiado desmesurado, demasiado exagerado. Caballeros que luchan contra dragones, etc. Aunque hay novelas de caballería más mesurados, más realistas. Cervantes ataca las novelas de caballería exageradas. Y contra esas novelas justamente escribe Don Quijote de la Mancha, porque quería acabar con esas novelas. Quería atacar a aquellos que leían esas novelas. Para Cervantes, esas novelas de caballería exageradas eran novelas de mal gusto. Por eso escribe Don Quijote de la Mancha, con ese fin. Es más, la novela Don Quijote de la Mancha, Cervantes no define ya si es una novela de caballería, si es una novela pastoril, si es una novela bizantina, porque en realidad esta novela reúne varios tipos de relatos. Te he dicho, caballeresca, bizantina, pastoril, mitológica en algunos casos, ¿ya? Pero por eso la crítica pues dice, ahí está la grandiosidad de esta novela, el reunir diferentes tipos, ¿no?, dentro de una sola. Hoy Don Quijote de la Mancha, la novela, está considerada como el libro más importante de Occidente, traducida a muchos idiomas. Incluso se dice que es la obra más traducida después de la Biblia. Pues bien, jóvenes, hay mucho que decir de este autor, ya, de esta novela que desarrollaremos ya, y también que es propósito para un examen de admisión, muchachos. No olvidar, pues, ¿no?, la más célebre figura entonces de la literatura española es Miguel de Cervantes Saavedra.